Dice la palabra del Señor. Será leída bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Padre, te doy gracias por tu santa y bendita palabra. Permite que en esta noche cada uno de tus hijos puedan ser edificados por ella. Y sobre todo que tu Santo Espíritu pueda ministrar cada corazón, libertando a aquel que esté cautivo, sanando a aquel que esté enfermo, fortaleciendo a aquel que se sienta débil. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Reiteramos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí en esta hermosísima y preciable noche. Si usted aún no ha compartido el like, le invito a que comparta, si no lo ha hecho. Bien, hoy yo quiero hablar de un tema bastante interesante, edificante y que a mi vida me bendijo con mucha bendición. Y espero que hoy este tema pueda a ustedes también bendecirlo y ustedes puedan sacarle provecho a lo que vamos a dialogar esta noche. Yo quiero hablar hoy de un tema esencial y quiero hablar hoy acerca de lo que son los beneficios de la unción. Los beneficios de la unción. Quiero hablar acerca de 5 beneficios que nosotros tenemos cuando tenemos la unción. 5 beneficios. Joder. Tan activo. Ay, el que no le da like, ten disciplina, recuérdese. Ahorita yo voy a verificar que no dio like, que no le dio, que se prepare. Los beneficios de la unción. Unción significa elegir o apartar algo para algo específico. La unción en sí, en nuestras vidas, quien la trae es el Espíritu Santo. Donde acabamos de leer la Escritura, Isaías 61, el profeta Isaías habla y enfatiza de una profecía. Y el profeta habla
en ciertos sentidos y dice, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Él habla, el profeta, como si en realidad él en sí fuese de él que se estuviese hablando. Pero recuérdense que las Sagradas Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces el sentir que tenía Isaías no venía de él, sino del Espíritu. Y por eso el Espíritu habla de esta manera. Y dice que está sobre mí, pero no se refiere a Isaías, se refiere a Cristo en ese tema. Entonces, partiendo desde allí, esta historia se cumple cuando Jesús llega a una de las casetas donde se impartía esa enseñanza, llamada sinagoga. La sinagoga eran pequeños lugares donde se impartían enseñanzas. Se reunía un grupo de personas y ese grupo de personas pues allí se sentaban a escuchar al sacerdote, se sentaban a escuchar a los escribas, a los fariseos, que eran personas que tenían bastante conocimiento sobre la ley. Entonces dice que ese día Jesús entró a la sinagoga, tomó el rollo de Isaías 61 y lo leyó. Cuando lo leyó, todos quedaron atónitos, porque todo lo que la descripción de este capítulo pues se reflejaba en el mismo Cristo. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Y todos quedaron maravillados porque todo en sí iba de acuerdo con él, porque Jesús estaba haciendo todo lo que la profecía hablaba de él. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová. ¿Para qué? Para predicar la palabra a los pobres, para visitar a los encarcelados. Entonces, como Jesús estaba haciendo esta obra, todo coincidía con él mismo. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, o nosotros decimos, Señor, yo quiero tu unción. Señor, yo quiero tu presencia. Padre, yo quiero poder. Yo quiero, Padre, que tú me uses. Y la pregunta sería, ¿para qué queremos la unción de Dios? ¿Para qué es la unción de Dios en sí? ¿Para qué es la unción de Dios? Porque la unción de Dios no es para exhibirse. La unción de Dios no es para tener fama. La unción de Dios no es para demostrar que eres más fuerte que nadie. No, la unción de Dios es una herramienta que Dios nos da para nosotros utilizarla en un determinado momento. Ahora, entrando en lo que es la unción de Dios, voy a hacer un paréntesis acá y quiero enfatizar que no es lo mismo presencia de Dios y unción de Dios. Presencia de Dios viene siendo su esencia y la unción es el poder. Entonces es importante saber que la unción es el poder y la presencia es la esencia. Entonces, cuando nosotros somos ungidos con el Señor, nosotros recibimos una unción, o sea, recibimos un poder o el poder de Dios. Pero el poder que recibimos, lo recibimos para una misión. El problema es que a veces nosotros pedimos el poder, pero a veces no sabemos para qué lo pedimos. Y muchas veces no sabemos en sí las consecuencias que trae tener el poder de Dios. Porque una persona que tiene el poder de Dios es una persona muy perseguida en el mundo espiritual, porque tiene una herramienta, tiene algo poderoso que puede deshacer las obras del maligno. La Biblia dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, lo único que pudre los yugos, lo único que pudre las cadenas, se llama la unción de Dios. Y por eso la unción es muy perseguida. Pero mi pregunta es, ¿para qué queremos la unción? ¿Para qué queremos la unción? Efesios 6:12 nos dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, tenemos que una lucha. ¿Contra quién? Contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Cada ser humano tiene una lucha. Y de la única forma que podemos nosotros vencer la lucha es con la unción de Dios, o sea, es con el poder de Dios. Y por eso es que necesitamos la unción de Dios, porque lo único que hace que las tinieblas retrocedan es el poder de Dios. Usted puede estudiar mucho, usted puede prepararse mucho, pero los demonios no respetan que usted sea profesional en dicha área. Los demonios no respetan que usted aquí tenga un rango, humanamente hablando, muy bueno. Ellos no respetan nada de eso. Lo único que ellos respetan es a alguien que porta el poder de Dios, es a alguien que ha sido ungido con la unción de Dios. ¿Están aquí todavía? ¿Están aquí? Entonces, la lucha constante contra ellos nos hace a que nosotros no dependamos de esto. Y usted no puede luchar, usted no puede pelear sin la unción de Dios. Por eso Jesús le dice a sus discípulos claramente, le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. ¿Y de qué promesa que está hablando el Espíritu? Jesús está hablando de la promesa del Espíritu Santo, del poder de Dios. Y él dice en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo voy a recibir poder? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, dando a entender que el poder que lo imparte es el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso es importante nosotros acercarnos al Espíritu Santo, porque Él es quien nos activa y que nos entrega este poder. Seguimos en pie. Paramos aquí ya. Usted me avisa si paramos esto aquí. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Entonces, el primer beneficio que nosotros obtenemos cuando somos ungidos se llama el que Él nos unja y el que tengamos la unción. El primer beneficio que nosotros podemos obtener es que nosotros recibimos algo, es que recibimos lo que es la santidad de Dios. O sea, Dios no aparta, no separa. El que tiene la santidad de Dios está separado, porque su santidad lo limpia, su santidad lo aparta. ¿De qué, pastor? Lo aparta del pecado, lo aparta de la mentira, lo aparta de la lujuria, lo aparta de la fornicación, lo aparta del adulterio. La misma unción lo aparta, lo separa. El que tiene la unción del Espíritu Santo no puede estar continuamente en pecado, porque la misma unción que está en él no le da acceso a que él haga eso, porque la misma unción en sí te separa. Y por eso que cuando los demonios ven a alguien con unción, están viendo la santidad de Dios en ti reflejada. Quiere decir la pureza del Padre. Entonces todo aquel que ha sido ungido por la unción de Dios tiene la santidad del Padre, tiene la pureza del Dios. Y eso es uno de los beneficios que tenemos nosotros cuando nosotros somos ungidos por el poder de Dios. Entonces, si nos vamos a 1 de Samuel capítulo 16, versículo 1 al 13, allí nos vamos a encontrar con David y nos vamos a encontrar con el profeta Samuel, el ungimiento de David. ¿Qué pasó con David? Vamos a ver. Usted conoce la historia bastante bien.
Pero lo que quiero enfatizarme es solo un texto bíblico de esa historia, de 1 Samuel capítulo 16, donde dice la palabra de Dios que Samuel fue a casa de David. Y mientras estaba allí, estaba buscando el próximo rey. Y usted conoce la historia, como ninguno de esas personas que estaban allí eran ellos. Ninguno de ellos eran. Pero para no leer de todo eso, del 16 capítulo 12, perdón, capítulo 16 versículo 12, y dice el versículo 12: envió pues por él, o sea, hablando de David, y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David, escuche bien, luego que ungieron a David, dice, a partir de ese día, versículo 13, a partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. ¿A partir de qué día? A partir de que él fue ungido. A partir de que David fue ungido, David dice que el Espíritu vino sobre él. En pocas palabras, el poder se manifestó en David desde que David fue ungido. Pastor, ¿quién es que unge? Quien unge es el Espíritu Santo. Y por eso hay lucha y batalla para que usted y yo no seamos ungidos. Porque cuando Dios nos unge, automáticamente desde que nos unge, su unción está sobre nosotros. Y esa unción, Dios te va a ayudar a administrarla dependiendo de tu llamado. Porque si Dios te llamó en la alabanza o en la adoración, cuando tú cantes, la unción va a descender por medio del canto. Si te llamó a tocar algún instrumento, cuando tú toques, la unción se va a manifestar cuando tú toques. Si te llamó a la enseñanza, cuando enseñes, la unción se va a manifestar en medio de la enseñanza. De igual forma, cuando prediques, la unción se va a manifestar. Porque eres ungido, y los que son ungidos manifiestan la unción. La unción no se manipula, la unción fluye automáticamente, porque es un respaldo de Dios que fluye a través de los ungidos. Dios te bendiga, Juan Pablo, bienvenido. Ahora, ¿quiénes eran los que ungían en la antigüedad? Los sacerdotes, los profetas, los patriarcas, príncipes y reyes. Ellos eran los que tenían la autorización para ungir. Pero hoy en día, quien unge es el Espíritu Santo. Él es quien nos unge. Y no importa de la familia que vengas, no importa de la descendencia que venga, simplemente Él te separa. Él dice: Jennifer, te cojo a ti y te ungo, aunque te despreciables, aunque te desechen, aunque no estés calificada, el Espíritu Santo te toca y te unge. Y no importa los demonios que han estado dominando tu vida, cuando Él te unge, toda maldición se rompe, toda enfermedad se quiebra, porque ya eres morada de Él, ya le perteneces a Él. Ya tú no te gobiernas, sino que Él es quien te gobierna, Él es quien te direcciona. Y por eso que a veces nos cuesta reconocer a los ungidos. Pero David fue sabio, porque David, dice la palabra, que tuvo a el rey cerquita de él, donde él podría hacerle daño. Y la expresión de David es: líbrame, Jehová, de hacerle daño al ungido de Jehová. David sabía que el que era ungido en sí, sobre su vida, posaba
la autoridad de Dios, posaba la unción de Dios. Y aunque él había sido desechado, David honraba a este hombre, porque era el ungido de Jehová, era el rey. Aunque estaba en desobediencia, era el rey. Y hay personas que quizás han cometido errores, que quizás han decaído, pero hoy yo te recuerdo que tú eres el ungido de Jehová. A ti fue que el Señor te separó, a ti fue que Dios te llamó, y Dios aún en ti ve la autoridad que Él te entregó. Así que esta noche dice también la Escritura en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, dice: mas vosotros sois. Pastor, ¿quién yo soy? Oye lo que dice la Biblia: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted no es cualquier cosa. Usted es linaje escogido. Usted es real sacerdocio. Pertenece. Usted es nación santa, o sea, nación separada. Usted no se puede parecer a la gente de este mundo. Usted viene de una nación santa, de un pueblo separado, de un linaje escogido. Quiere decir que tú no eres de esta tierra. Tu descendencia no está en esta tierra. Tu descendencia está en los cielos, porque tu Padre habita en los cielos. Y tu vida aquí es temporánea. Por tal razón, tienes que saber que eres alguien especial en las manos de Dios. Usted es linaje escogido. Usted es nación santa. Usted es pueblo adquirido por Dios. O sea, Dios fue quien te adquirió. Él fue quien te separó. Pastor, ¿y para qué Dios me separó? ¿Para qué Dios me escogió como linaje escogido? ¿Para qué Dios quiere que yo sea real sacerdocio? Para que usted anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. O sea, usted, aunque andaba en tiniebla, a usted lo alumbraron. Y ahora con la unción que Dios le dio, usted va a anunciar las virtudes. O sea, vas a hablar de aquel que te libertó. Vas a hablar de aquel que te transformó. Vas a testificar a otro lo que Dios hizo contigo. Es lo que está diciendo el texto. Está reconociendo quiénes somos, número uno. Y número dos, le está diciendo luego de esto: ustedes no son cualquier cosa. Son parte de mi reino. Son parte de mi linaje. Y por tal razón tienen que representarme. Y por eso es que Él te da la autoridad. Él te da la unción para que los represente. Te da todas las herramientas necesarias para que hagas tus trabajos que a ti te corresponde como parte del linaje escogido. Este es apenas el primero. ¿Seguimos con el segundo o lo dejamos ahí? Ustedes son los que saben. Seguimos, dice Jennifer. Entonces, el primero beneficio es que Él nos separa, o sea, nos santifica. Y el segundo es que Él nos cuida. O sea, cuando digo cuida, se refiere a sanidad y libertad. La unción nos cuida. Isaías 10:27 dice:
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción te cuida, la unción te libera, la unción te transforma, la unción te da paz, la unción te da autoridad, te da carácter. El segundo principio es que la unción me cuida y los yugos los rompe. ¿Qué son los yugos? Lo que oprime, lo que no deja ser feliz, las cargas, gente que andan con muchas cargas, gente que todo el tiempo anda con dolor en los cuerpos, en las espaldas, en la cabeza, y toma un medicamento y el dolor sigue igual. El problema no es físico, es espiritual. Pero para que se vaya esa carga, tiene la unción que tocarte. La unción tiene que romper esos yugos, porque el objetivo de estos yugos es esclavizarte y tenerte todo el tiempo dominado. Pero déjame decirte que la unción de Dios está obrando y obra a favor de la liberación, obra a favor de la protección, porque la unción te libera. La unción te libera. Vamos a ir a otra historia. Vamos a ir a Hechos capítulo 28, versículo 3 al 6. Y dice la palabra de Dios, Hechos 28 del 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, la echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, este hombre es un Dios. La unción te cuida. Esta historia que acabamos de leer es la historia de Pablo. Dice que en una ocasión Pablo iba en la embarcación y en la embarcación hubo una tormenta. El asunto es que ellos llegan a una isla y allí pues Pablo prepara un asunto para calentarse. Pero es impresionante porque mientras él prepara lo que estaba preparando allí, los naturales observan que sobre Pablo sale una serpiente. Saben que la serpiente, los animales, no les gusta el calor. Y desde que él activó la fogata, la serpiente salió y le saltó encima. Pero según los naturales, ese tipo de serpiente tenían veneno y a quien le picaba automáticamente moría. Entonces los naturales estaban esperando la muerte de Pablo, porque verdaderamente la serpiente mordió a Pablo, o la víbora. Sin embargo, mientras ellos estaban esperando la muerte de Pablo, Pablo siguió como nada, quizás rascándose la mano por la picadura, pero sin nada. ¿Sabe por qué? Porque la unción te cuida. El que anda con la unción no le teme la brujería, no le teme la hechicería. El que anda con la unción toma lo que sea. Si le echaron una brujería a un café que se lo dieron, que él no lo sabe, él se lo toma.
Él se lo toma y nada le va a pasar. Comerán cosas mortíferas, le dice Jesús, y no le harán daño. Ciertamente a Dios no se tienta, pero aunque el diablo te intente hacer daño, aún así, aunque te intente hacer daño, Él no podrá. Porque los que tienen la unción de Dios, el diablo no les puede tocar, porque están ungidos con la presencia de Dios. Es que hay mucha gente, el enemigo ha tratado de destruirlo, pero no lo ha podido destruir, porque la unción está en ellos y la unción los cubre y los guarda. La unción lo guarda. La unción está sobre ustedes. Y ese es el trabajo de la unción. Guardar a sus escogidos. Y a ti y a mí nos guardó Dios. La brujería no nos puede tocar. El que tiene la unción, la brujería no lo puede tocar. Usted puede hacer un muñeco. El brujo puede hacer un muñeco así como yo soy. Y empullarlo y hacer lo que sea. Y nada de eso nos va a hacer daño. Porque la unción es mayor. Es una cobertura que tenemos, hermano. Y al diablo no se le tiene miedo. Para nada. El que está con usted es más poderoso. El que está con usted nunca ha perdido una batalla. ¿Y por qué hay que tener miedo? No, manténgase firme, que la unción que usted tiene es suficiente para deshacer toda obra del maligno. Cuando los naturales observaron que Pablo no murió, dijeron, este hombre no es un hombre, este hombre es un Dios. Porque si iba a ser un hombre natural, normal, hubiese fallecido. Lo que ellos no sabían era que quien estaba con Pablo fue quien lo ungió. Y a quien Dios separa y lo guarda con la unción, el diablo no lo destruye. Porque la coraza y la cobertura que Dios tiene con su vida es maravillosa, es poderosa. Y es por eso que usted tiene que entender que Dios está con usted como poderoso gigante. Y aunque a usted le hayan tratado de hacer daño, déjeme decirle que no le van a hacer daño, porque con usted está la santa unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para guardarla, para guardarle a usted. Usted fue sellado. La palabra de Dios dice, desde que creíste fuiste sellado. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Tú tienes el sello del Espíritu Santo. Y por eso debes de entender y saber que Dios con tu vida tiene planes maravillosos. No tienes por qué temer. No tienes por qué fijarte en lo que te estén haciendo, la maldad. Enfócate en tu Dios, que ellos caerán y trompezarán y se matarán ellos mismos. Porque quien debe de tener miedo serían ellos, porque Dios está a tu favor y Dios está contigo como poderoso gigante para ayudarte, para que no caigas en el mal. Entonces, el segundo principio de la unción es que la unción nos cuida, nos libera de todo acechanza del maligno. El tercer beneficio es el siguiente. Dios te bendiga, Leonor López. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Dice así: pero la unción, repito, primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanentemente en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces, el tercer principio es que la unción nos prepara. La unción nos prepara, nos capacita, nos enseña. Según lo que dice aquí el apóstol Juan,
Dice que la unción nos enseña. Dice, no nos dejemos engañar. Hay muchos falsantes hoy en día. Hay mucha gente, Dios te bendiga, DJ. Hay muchos falsantes hoy en día que andan en muchas diabluras. Y dice Juan, no se dejen engañar, que la unción que ustedes portan, a ustedes lo va a enseñar. La unción que ustedes portan, a ustedes lo van a instruir. Y por más torpe que ustedes se consideren, ustedes no se van a extraviar, porque la misma unción te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por eso hay gente que no saben de lectura, de escribir, pero son personas que el Espíritu Santo está face to face con ellos y nadie lo engaña, porque el Espíritu Santo lo direcciona y le dice quiénes son los de Él y quiénes son los de Él. Por eso es importante que entendamos que la unción también nos prepara. Nos prepara. Yo siempre les testifico a ustedes que la pastora que a mí me formó, esa mujer no sabía leer ni escribir, hermana, nada de lectura y nada de escritura, no sabía nada. Sin embargo, esta mujer comenzó a buscar a Dios y el Señor comenzó a enseñarla, y ella aprendió a leer y escribir por medio de la Biblia. Ella leía la Biblia y veía las letras y veía las letras y veía ahí, comenzaba a preguntar que cómo se dice esto, y el Espíritu Santo la fue formando. Y hoy usted escucha a mi pastora leyendo y dice que ella fue a la universidad. Y déjeme decirle que no fue a ningún lado, fue a la presencia de Dios, y el maestro por excelencia le fue instruyendo, porque la unción te capacita, la unción te enseña, la unción te educa. Usted puede venir con muchas deformaciones, falta de educación, pero cuando la unción está en usted, la unción usted le va a decir cómo usted debe de comportarse, lo va a reprender. No todo el comportamiento la unción se lo va a permitir, sino que le va a reprender. No sé si a usted le ha pasado que en momentos determinantes usted dice algo o actúa de una manera y de repente como que se frena, y en el interior hay una voz que te dice, no digas eso, o no vuelvas a hacer eso. Es una reprensión en el espíritu. Entonces ahí tú entiendes que lo hiciste mal. Es la unción que se encarga de eso, de educarnos, de enseñarnos, e incluso el vocabulario, el Espíritu Santo no los modifica. Aprendemos a expresarnos. El Espíritu Santo nos capacita en todos los sentidos, hermano. La unción tiene todas las... Recuerdan a Juan Carlos Harriga, ¿no? ¿De dónde viene Juan Carlos Harriga? De un vertedero, sin estudio. Y hoy te escucha Juan Carlos con todas las S y toda la educación. ¿Dónde aprendió Juan Carlos? El Espíritu Santo nos enseña, nos educa, nos capacita y nos prepara, porque Él tiene todas las herramientas. Así es, hermano José. Él tiene todas las herramientas para que nosotros nos capacitemos. Marisa, y con todos nosotros Él nos quiere capacitar. El problema es que a veces la fe como que a nosotros como que nos falta. Dios te bendiga, pastora. Nos falta la fe. Depender de Él, de que Él sea quien nos enseñe. Y más bueno es cuando la revelación es Él quien te la da. Todos quedamos impactados, porque son revelaciones frescas que Él te da, que son de edificación para nuestras vidas. Entonces, punto número 3, la unción nos prepara. ¿Para qué, pastor? Para lo que Él te llamó. Ay, que el Señor me dijo que yo voy a ser pastor, pero yo no sé mucho de esto. Tranquilo, que Él te va a enseñar. Él te va a dar paciencia. Él te va a dar amor. Él te va a dar don de enseñanza. Porque una gente que no enseñe no puede ser pastor. Porque lo que el pastor hace es enseñar. Y si no tiene este don, ¿cómo entonces las ovejas van a capacitarse y se van a alimentar? Entonces el pastor tiene que tener don de enseñanza, que la gente pueda comprender lo que está expresando, que la gente pueda absorber el contenido que el Señor le está dando.
Entonces, ese es el tercero. El cuarto, bueno, antes del cuarto, dice Lucas 8:18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero para yo hacer esto, primero tengo que prepararme. Y Él es quien me va a preparar. Para yo ir a predicarle a un pobre, yo tengo que ser humilde. Yo tengo que tener un corazón flexible. Y si no tengo el corazón flexible, Él me capacita y me lo da. De igual forma, para ir a orar por los enfermos, yo tengo también que tener ese corazón. De lo contrario, no voy a tener amor y el trabajo no va a ser efectivo. El cuarto paso, o lo cuarto que la unción nos da como beneficio, es que nos da revelación, José, y nos da discernimiento. La unción nos da revelación y nos da discernimiento. Levítico 10:10 nos dice lo siguiente: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y cómo nosotros vamos a poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio? Por medio del discernimiento y por medio a la revelación. ¿Y quién da eso? La unción. La unción nos da esa virtud de poder saber si algo es de Dios o no es de Dios, de poder saber si la revelación que tuve es de Dios o no es de Dios, de poder saber esto. La misma unción te da revelación para que veas más allá y puedas entender los misterios del Padre que te da por medio de Él. Eso es lo que hace la unción. Por eso es que alguien que esté con la unción es difícil de engañarlo, porque la revelación y el discernimiento que tiene no deja que la persona en sí le engañe, porque el mismo Espíritu le dice: está mintiendo. Si lo engañaron fue porque Él quiso, pero el mismo Espíritu revela la intención del otro elemento que esté frente a usted. Si le quiere hacer daño, si le quiere hacer algo, o antes de venir ya Dios te habla de que algo se aproxima para tu vida. El quinto y último paso acerca de los beneficios de la unción es que la unción nos da poder. José, la unción nos da poder. Poder. Y eso lo vemos claramente en el libro de Hechos capítulo 3 con el cojo que estaba a la puerta de la hermosa. Dice Juan: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué fue lo que le dio? Poder. Porque la unción te da poder. No tengo nada en los bolsillos, pero tengo poder. No tengo cuenta bancaria, pero tengo la unción. No tengo todo. ¿Por qué? Porque tengo el poder para sanar, para libertar, para establecer, para declarar, para profetizar. Tengo el poder. Dígale a alguien: yo tengo el poder. Aunque no tenga pasaporte, pero yo tengo el poder. Aunque nadie me conozca, pero yo tengo el poder. Yo tengo el poder para deshacer las obras del maligno por medio de Cristo. Yo tengo el poder para establecer que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo tengo el poder para establecer y declarar que tu esposo será un guerrero para Dios.
Usted tiene el poder para ir a los hospitales y decirle a los que están enfermos ahí: no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que Dios me dio, hoy le doy. Tomen sus mochilas, tomen sus bultos, levántense, anden, salgan del hospital, que llegó su sanidad, llegó el poder de Dios. Porque Él lo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder no es para exhibirnos, el poder es para usarlo en donde hay necesidad. ¿Cuánta necesidad hoy hay en día? Hay muchas necesidades. El poder es para usarlo en esa necesidad. ¿Dónde Dios se glorifica? Donde Él ve que hay una necesidad, ahí el poder se manifiesta, porque es para la gloria y honra de Él. No es para beneficio nuestro, es para su gloria. Entonces la unción es para impartirla en tu entorno. Y Dios te ungió y te dio la unción para que la compartas. No sé si te dio la unción para cantar, la unción para presidir, la unción para evangelizar. No sé la unción para qué te la dio, pero conforme a lo que Él te haya dado la unción, muévete y sacúdete en esa dimensión. Y comienza a creerle al Señor en el nombre de Jesús.